Bueno, hoy día vamos a hacer una reseña en base a los documentos periodísticos que hemos podido encontrar, básicamente de La Verdad, El Imparcial y El Amigo del Pueblo, el cual nos va a permitir un poco graficar, ¿no?, los impactos que tuvo en la población de Huacho el terremoto del año 1966, pero también para poder comparar con el terremoto del año 1940 y un poco haciendo alusión a otros movimientos sísmicos, ¿no? Bien, ahí tenemos una nota periodística: terremoto azotó Huacho y distritos vecinos en la tarde de ayer. Empezamos entonces la secuencia del día de hoy, ¿no? Ya hemos hecho alusión a diferentes sismos, en especial al sismo de 1746, que como ya hemos mencionado en otra oportunidad, destruyó pues la iglesia parroquial de Huacho, la iglesia parroquial de Huaura, las iglesias de las haciendas y también el puente de Huaura, ¿no? 1746, según lo que hemos podido averiguar, fue un sismo de entre 8,6 y 8,8 grados de magnitud, ¿no? Que principalmente destruyó Lima y Callao, ¿no? Que es el sismo más fuerte que ha registrado la historia de Lima, ¿no? Y como ya hemos hecho alusión, bueno, pues la iglesia que estaba frente al balcón quedó destruida y después no se pudo construir, ¿no? Llegó la independencia y la parroquia pasó a lo que hoy día es la iglesia de San Francisco en Huaura, ¿no? Bueno, con respecto al terremoto del año 1940, fue el 24 de mayo, ¿no? Fue antes del mediodía, 11:30 de la mañana, fue un sismo de magnitud 8,2, ¿no? Y que destruyó gran parte de la ciudad de Huacho y también la campiña, ¿no? Lo que en ese tiempo era Santa María, toda esta zona, porque las casas eran mayormente de adobe y eso hizo que el efecto fuera muy fuerte, ¿no? 8,2, sin embargo el epicentro no estuvo frente a Huacho como sí lo estuvo en el año 66, pero el efecto fue grande por la calidad por la característica de las estructuras de las casas que habían en esa época en Huacho, ¿no? Destruyó principalmente el Hospital del Carmen, la iglesia de la Merced, tuvieron que tumbar las torres, la iglesia parroquial también se vio afectada, por lo cual se tuvo que reforzar la cúpula. También afectó a los locales de la compañía de bomberos y a la compañía y a la Guardia Civil también, ¿no? El hospital obrero que conocemos hoy día ya se había inaugurado algunos años antes y el hospital fue utilizado durante una etapa posterior al sismo como una especie de albergue a las personas que no pudieron, sus casas fueron destruidas, ¿no? Además, para esas fechas también se estaba construyendo lo que sería conocido por todos como el Cine Colón. Estaba en plena construcción y se organizó una visita a los ingenieros para ver si había habido alguna afectación a la estructura en construcción. Sin embargo, se dio porque no hubo mayor daño, ¿no? El Consejo Municipal tomó un acuerdo de solicitarle al gobierno la exoneración del pago de tributos por el año 1940, ¿no? Y además solicitar una partida en apoyo a la reconstrucción de las zonas devastadas, ¿no? Además también hubo una gran colaboración de parte del pueblo, ¿no? Vemos ahí en la primera recuadro una lista de personas que contribuyeron, ¿no?, para los damnificados. También estuvo una participación muy activa la Acción Católica, que hoy día ya no tiene presencia, pero tuvo una presencia muy fuerte del año 1920 hasta el 50 por lo menos, y colaboraron haciendo colectas que después distribuyeron una serie de artículos como carpas, frazadas, alimentos, ¿no? Y la colonia china también hizo una colaboración muy particular, colaborando pues con estos damnificados, que como ya te mencionaba, fueron principalmente la zona de Campiña, ¿no?, cuyas casas eran de adobe y se vieron afectadas por este sismo, ¿no? Y el sismo que nos trae pues a recuerdo es el sismo del 17 de octubre, que en este mes está cumpliéndose ya prácticamente 98 años, 48 años de este sismo. Fue un sismo de 8,2 también grados de magnitud que se dio frente a las costas de Huacho, de ahí que fue el efecto mayor, ¿no? En esta noticia el diario La Verdad, por ejemplo, menciona inmediatamente hubo 32 muertos, ¿no?, y cerca de 1 millar de heridos. En la publicación anterior del 40 también aparece esta cifra, 32 muertos. Sí, hubo una en la anterior. En la publicación del 40, del año 40 aparecen también 32 muertos y ahora mira, coincidentemente en el 66 también 32 muertos. ¿No? Entonces, este es el periódico Imparcial, ¿no? Terremotos azotó Huacho y distritos, ¿no? También acá se menciona pues la destrucción que ocasionó, nuevamente fue afectado el Hospital del Carmen,
La iglesia parroquial, como ya veremos luego en las imágenes, también se vio afectada, ¿no? Y algunos edificios públicos, sobre todo colegios, que se vieron también afectados, ¿no? Inmediatamente al producido el sismo, ¿no? Al día siguiente llegó la visita del presidente Belaúnde, ¿no? Vino en helicóptero, hizo un recorrido por la zona afectada, visitó Huacho, visitó Huaura, ¿no? Para hacer un reconocimiento in situ de todas las cosas que había afectado el terremoto, ¿no? Visitó en primer lugar la catedral, caminó por el centro de la ciudad, viendo pues el grado de destrucción, y después se dirigió a Huaura, donde fue recibido, ¿no? En Huacho fue recibido por Monseñor Emilio Cuadros Vega, que en ese momento estaba encargado de la diócesis porque el obispo estaba enfermo, estaba hospitalizado, así que él estuvo el encargado, fue el quien lo recibió, ¿no? Y en esta visita el presidente Belaúnde ofreció pues una partida especial que iba a destinar el gobierno para la reconstrucción de las zonas devastadas, ¿no? Que principalmente había afectado a Huacho y Huaura, así que por eso fue la razón por la cual el presidente vino a este lugar en primer lugar, ¿no? Vino acompañado del ministro de Economía, del ministro de Guerra, ¿no? Y también ordenaron pues una serie de movimientos para poder atender a los damnificados, ¿no? Pasó luego a visitar a Huaura, ¿no? Huaura fue el lugar que más afectación tuvo con este sismo, ¿no? Prácticamente esta es la calle principal, casi todas las casas quedaron destruidas. Recordemos que por esa época Huaura pues tenía casas de adobe, de quincha, y si consideramos que Huaura está asentada sobre un cerro rocoso, eso hace que las ondas se magnifiquen, ¿no? Hay un mayor impacto, y más sobre todo que las ondas vinieron del mar hacia la costa, entonces fue un choque frontal, ¿no? Entonces, por de ahí la razón por la cual Huaura quedó totalmente devastada, ¿no? Afectó a la iglesia del hospital, ¿no? Que quedó así después del terremoto 66 y que hoy día prácticamente no queda nada, ¿no? Afectó a la iglesia de Peralvillo, la que está al costado del Grifo Mesa, ¿no? Que era una iglesia también bastante antigua, colonial, y quedó afectada totalmente. Hoy día ya no tiene nada de lo antiguo, ¿no? El balcón había sido reconstruido hace poco tiempo, tenía todavía buena estructura, pero de todas maneras ahí podemos ver en la imagen que se ha caído parte del enlucido, ¿no? Se ha caído parte del enlucido, y además también podemos notar que en las paredes hay pintas. Es porque estamos en el 17 de octubre, para el 13 de noviembre estaba programado elecciones municipales y elecciones parciales del Congreso, ¿no? Entonces, ya habían desadaptado, ya que pintaban los monumentos. Sí, en el balcón pues se nota claramente que está totalmente sin ningún respeto, han hecho sus pintas, ¿no? Políticas, ¿no? Bueno. ¿Tienes el dato de cuánto tiempo duró? Porque el de Pisco fue de casi 3 minutos, el sismo. Bueno, no he encontrado el dato exacto, ¿no? Pero fue totalmente devastador, ¿no? Bueno, acá en Huacho afectó varios lugares, en especial, por ejemplo, la iglesia de Barranco, se cayó el altar, ¿no? Quedó prácticamente sin altar la iglesia de Barranquito, ¿no? Que era un altar muy bonito. El cementerio, al igual que en el terremoto del 40, en el terremoto del 66, también se vio afectado. De ahí que después se tuvo que hacer una reconstrucción total de gran parte de la estructura del cementerio, ¿no? Y la catedral, que para muchos creen que el sismo la trajo abajo, no es tan exacta la información, ¿no? Lo que podemos ver en esa imagen es que la fachada principal se encuentra en un estado prácticamente inalterado, ¿no? Las casas sí que están acá cerca, en el primer cuadrante, se puede ver que el enlucido se ha caído. Pero lo que sí podemos notar es que no está la cúpula, ¿no? Es la cúpula la que cayó, la que se dio ante el movimiento sísmico. La cúpula sí se vino abajo, pero al menos el frontis se mantuvo en un estado casi inalterable, ¿no? Por esos días también, 17, 18, Señor de los Milagros, ¿no? Por esa razón hubo una procesión especial al día siguiente. Acá vemos Señor de los Milagros en el frontis de la iglesia. Nuevamente no se ve la cúpula porque se ha caído, ¿no? Y se congregó la gente en la fachada de la iglesia, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que luego de un gran terremoto pues vienen las réplicas, ¿no? Y me imagino la gente debe haber estado pero encomendándose. Sí, hubieron réplicas en la noche, al día siguiente, ¿no? Por esa razón el monseñor Pablo Ramírez Taboada, el obispo, por intermedio de su vicario, programó una misa especial, ¿no? En el frontis, en el atrio de la iglesia, porque ya no se podía ingresar al interior, ¿no? Para el día 19, para el día 22, ¿no? Una misa especial. Acá podemos ver una misa, bueno, la misa que programó Monseñor era para la noche, así que esta no es, pero
En las semanas siguientes, las misas se hicieron en el atrio de la iglesia parroquial, ¿no? Que antes era más amplio, ¿no? Incluso podemos ver acá la primera banca, no tiene le falta una pata, ¿no? Porque muchas de las bancas pues quedaron destruidas por la acción del terremoto, ¿no? Entonces ahí se hicieron algunas misas durante varias semanas, hasta que después se tuvo que hacer la iglesia provisional, ¿no? Entonces vino también la visita del representante del Papa, estuvo en Lima y aprovechó venir a visitar Huacho, a visitar el estado de las iglesias. También estuvo el presidente del Senado, que en ese entonces era Luis Alberto Sánchez, visitó la ciudad para poder tomar medidas, y una de las cosas que más le llamó la atención fue que las estructuras recientemente construidas de la gran unidad escolar Luis Feudo Chámar se habían venido abajo, ¿no? Entonces él tuvo mucho interés en saber pues quién había sido la constructora que había hecho esta obra, ¿no? Recientemente construida, no tenía por qué haberse caído, ¿no? El Chámar tuvo que cerrar sus instalaciones, ¿no? Como ya mencionaba, se habían venido abajo las nuevas instalaciones y tuvieron que tomar por acuerdo suspender las clases hasta el 25, ¿no? Hasta que hubo un ofrecimiento pues de poder hacer una serie de instalaciones prefabricadas que se ofrecían al más corto tiempo. Probablemente en un mes podían estar ya instaladas las aulas prefabricadas, ¿no? Que serían utilizadas por los alumnos, ¿no? Y al igual también todos los colegios casi fueron afectados, ¿no? Por eso no he encontrado datos, no me imagino cómo pudo haber sido las elecciones si los colegios estaban afectados. Entonces hubo una serie de dificultades seguramente que cubrir, porque las elecciones se dieron al final, ¿no? Después la otra parte muy interesante es la colaboración que tuvieron diferentes instituciones, entre ellas Cáritas, por ejemplo, ¿no? Cáritas recibió fondos del extranjero, dinero en efectivo, tuvo que repartir medicinas, carpas, ¿no? Y adicionalmente también hubieron otras instituciones, incluso el mismo Estado también contribuyó directamente, la municipalidad también contribuyó, ¿no? Y hubo atención directa a los damnificados, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una camioneta de Cáritas, ¿no? Que tiene una carga en la tolva, ¿no? Está parada frente al frontis de la catedral, y ahí está la imagen del Señor de los Milagros, y también está San Pedro, está San Bartolomé, que se le ve solo el cuchillito nada más, ¿no? Está ahí, están las imágenes, porque ahí estuvieron para que la gente pueda ir a rezar, ¿no? Ya que era el mes morado, así que el Señor de los Milagros estaba en la puerta de la iglesia catedral, ¿no? Con respecto a la iglesia, acá en el tema de la reconstrucción, ¿no? Se planteó una serie de alternativas para poder reconstruir la ciudad, ¿no? Entonces, los terremotos de alguna manera, cada vez que han ocurrido, han dado el impulso posterior a la creación de urbanizaciones, ¿no? Y en este caso no fue la excepción, ¿no? Se empezaron a planificar una serie de expropiaciones para dar inicio a urbanizaciones populares, ¿no? Se hizo pues un proyecto de ley incluso para poder expropiar una serie de terrenos en la ciudad, alrededor de la ciudad, ¿no? Que no se concretó, pero sí hubo a lo largo del proceso un gran interés por la reconstrucción de la futura, de la zona damnificada, ¿no? Entonces, La Esperanza, Gualmay, por ejemplo, ¿no? La Esperanza, tienes también los San Pedro, y tienes otras fundaciones que después fueron originadas a raíz del terremoto, ¿no? Por ejemplo, Pacocha también tiene una ligación con esto, porque ya se pensó a raíz del terremoto hacer una organización para los trabajadores, que después se tuvo que apresurar también, ¿no? Porque también habían invasiones, entonces había la necesidad de poder organizar esto, ¿no? Según un dato que hemos podido encontrar, la pérdida material fue más o menos de 330 millones de soles, ¿no? No solo incluía las pérdidas materiales, sino también las pérdidas, se incluía ahí lo que las personas habían perdido entre sus enseres, muebles, ¿no? Y una serie de cosas personales, ¿no? Teniéndose en consideración que casi un 90% de la ciudad había sido afectada de manera directa o indirecta, ¿no? Por este sismo, ¿no? 330 millones de soles fue una cifra que seguramente era muy difícil de conseguir, pero Belaúnde pues ofreció, ¿no? Esta reconstrucción que al final no llegó, ¿no? No llegó como se esperó. Ahí en la publicación señalan, dice, en Huaura la destrucción de las edificaciones es del 90%, con graves daños en el campo industrial, ¿no? Sí, recordemos pues que por ese tiempo estaba muy en boga la guinda huaurina, esta serie, ¿no? De instalaciones de las gaseosas de Huaura, ¿no? Y esos se vieron muy afectados, ¿no?
Con respecto a los oficios religiosos, como la catedral quedó inhabilitada, se empezó a construir una capilla provisional que estuvo instalada en la esquina de Leoncio Prado, donde está la colonia china, pero antes de que se construya, porque esto recién se inauguró el 24 de diciembre del año 1966, hasta ese lapso, entre octubre y diciembre del año 66, el centro social hizo las veces de iglesia parroquial, ¿no? Ahí se celebraron misas hasta que se pudo hacer la iglesia provisional, ¿no? Que estuvo instalado en lo que fue el local de la colonia china y que hoy día está ubicado pues en la esquina de Leoncio Prado, ¿no? Y ya después, pues años siguientes, se tuvo que construir la nueva iglesia catedral que todos conocimos, ¿no? Antes de los cambios, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Estaba programado para el 13 de noviembre elecciones municipales generales y políticas parciales en el año 66. Por eso es que las paredes en Huaura estaban llenas de pintas, ¿no? ¿Y ganó o perdió el 4? Debe haber perdido. Por pintar el balcón. Por pintar el balcón y el campanario. Lo que sí, esta noticia siempre me ha mantenido curiosidad y no conozco a nadie que tenga información sobre esto. Dice que en los días posteriores al terremoto se presentó un documental de la tragedia, ¿no? De Huacho, ¿no? Y no tengo noticias de alguien que tenga este documental, porque en realidad la información gráfica que tenemos es bastante reducida. He podido averiguar que en el archivo del Diario del Comercio tiene una colección de fotos que el reportero envió al Diario del Comercio, pero por su costo son bien difíciles de acceder a ellas, ¿no? Y este video, pues no sé si al final se proyectó o quién lo conserva, ¿no? No, pero sería clave. Sería pues un documental de la ciudad, ¿no? Ahora, un poco para poder entender el tema de los terremotos, un pequeño aporte de geografía, ¿no? El globo terráqueo está dividido pues en placas, ¿no? Antiguamente se pensaba que todo era una corteza completa como una cáscara naranja, en realidad no lo es, ¿no? La corteza de la Tierra, la litosfera, está partida en placas como si fueran piezas de rompecabezas, ¿no? Y ahí podemos ver la placa sudamericana, ¿no? Que es el continente sudamericano. No termina donde está Brasil y Río de Janeiro, ¿no? Sino que la placa se va casi hasta el medio del Atlántico. Y frente a nosotros sí tenemos la placa de Nazca, que la placa de Nazca es una placa pequeña, pero al costado de la placa de Nazca, una placa que está con color amarillo, es la placa pacífica, ¿no? Que es una placa muy grande, ¿no? Y estas placas están en movimiento, ¿no? Estas placas están en movimiento. Claro, son 13, ¿no? En total. Sí, en realidad son más placas, pero las más importantes son unas 26 las placas importantes, pero hay más placas pequeñas, ¿no? Y lo curioso es que si extraemos todo el agua del fondo oceánico, ¿no? Vamos a ver que hay estas pequeñas como cicatrices que corren a lo largo del Atlántico y también del Pacífico. Es que desde esas zonas, como cicatrices, las placas están siendo empujadas, ¿no? Desde el interior sale el magma, ¿no? Y aflora a la superficie y empuja las placas hacia los sentidos opuestos, de tal manera que la placa pacífica, al separarse, empuja la placa de Nazca hacia la placa sudamericana. Lo mismo sucede con la placa africana, con la placa sudamericana, en medio del Atlántico, también hay otro empuje, y nosotros estamos al medio. Nosotros estamos frente a un choque de dos placas, un choque frontal, que viene prácticamente de toda la costa pacífica, ¿no? Y esa es la razón por la cual se ha dado origen también a la cordillera de los Andes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un gráfico donde vemos que la placa de Nazca empuja y choca contra la placa sudamericana en sentido opuesto, ¿no? Y la placa de Nazca se incrusta bajo la placa sudamericana, ¿no? Eso da origen a la cordillera de los Andes, pero también es el origen de que estemos en una zona sísmica, ¿no? Entonces los sismos son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que hoy día tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, los lugares más peligrosos para vivir en el mundo son, por ejemplo, pues nosotros que estamos en un choque frontal, pero también está pues la zona de Filipinas donde se juntan 4 placas, Japón también se juntan 4 placas, y en el caso de Islandia, bueno, las placas no se juntan, sino se separan, ¿no? Ahí tienen otro problema, ellos no se juntan, sino se separan. Y nosotros pues que estamos en un choque frontal, de tal manera que los sismos son parte de nuestra vida cotidiana, aunque no sucedan seguidos, ¿no? Por ejemplo, el sismo 66, estamos 48 años, próximos a cumplir 50 años de lo que se conoce como silencio sísmico, no hay un sismo fuerte en la zona, pero siempre debemos estar preparados, ¿no? Preparados en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener una evaluación de cuáles son las zonas más críticas, las que se verían afectadas, ¿no? Por un sismo, suponiendo que sea de magnitud 8 para arriba, ¿no?
tener proyectada cómo va a ser el reparto de víveres y la canalización del apoyo que pueda venir, quién se va a encargar de eso, están preparados. El otro problema son los tsunamis, ¿no? ¿Qué pasaría si un sismo trajera un tsunami como consecuencia? ¿Qué zonas van a ser afectadas? Y a veces lo tomamos muy a la ligera, pero no comprendemos pues cabalmente que estamos en una zona de alto riesgo, ¿no? Y que debemos estar preparados, ¿no? Tanto a nivel de sociedad, ¿no? De comunidad, como también a nivel familiar, ¿no? A nivel de casa, a nivel de hogar, ¿no? Para poder evitar. De repente el sismo no puede evitarse los daños que va a generar, pero sí podemos minimizar sus efectos, ¿no? Esa es la idea, hay que minimizar los efectos. No podemos controlar el sismo, pero sí podemos evitar que el daño sea mayor, ¿no? Y eso es cuestión de organizarnos. Claro. Luego también yo escuchaba sobre el sismo del 70, pero eso ya tiene, el gran terremoto del 70, eso ya tiene ya un impacto directo en Huaraz. Sí. Claro, el terremoto del 70, si bien afectó a Huacho, es porque había dejado las estructuras dañadas y entonces el sismo no se sintió con la misma magnitud que lo que pasó en el 66, pero las estructuras que quedaron así medias afectadas, pues fueron destruidas por el terremoto, ¿no? Pero el terremoto 70 afectó directamente la zona de Chimbote y la zona de Huaraz, ¿no? Huaraz, efectivamente. Bueno, Huacho, conocerte es quererte, un trabajo impecable del profesor Luis Rosado Loarte, quien en el marco también de este simulacro nocturno que se ha programado para hoy, 9 de octubre, bueno, nos ilustra sobre lo que ocurrió un 17 de octubre del año 1966 en la ciudad de Huacho, haciendo referencia también a otro gran movimiento sísmico que ocurrió en el año 40, ¿no? Miren ustedes lo valioso que es el trabajo de nuestro profesor para que no olvidemos, ¿no? Que ha habido pues gran destrucción y si no estamos preparados se podría volver a repetir la historia, ¿no? Si estamos preparados, de repente ya el número de víctimas no sería pues tan alto como el que se ha registrado últimamente. Muchas gracias por su aporte. Gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información a través de Cable Color.